Hoy voy a exponer sobre el Salmo 91. Deseo hacer un estudio sobre este salmo. Ir despacio, ir versículo por versículo para un mayor entendimiento. Vamos a ir viendo desde su raíz, su significado, su derivado, para que podamos enriquecer este salmo, que es tan lindo, hermoso, que todos lo conocemos, lo sabemos hasta de memoria, lo tenemos en cuadros, a veces lo andan hasta en el carro, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, en un lugar, lo ponen como en un altar, también se tiene debajo de la almohada de la cama, y a veces lo hacemos más como un amuleto, porque es un salmo que habla de bendición y de liberación, de protección. Y ahora vamos a estudiar, a profundizar si este salmo es para todo el que lo abre o es para el que en realidad busca al Señor con pasión y devoción. Para comenzar, deseo decir una postura sobre este salmo, ya que no tiene escritor, o sea, no firmó nadie como dando a entender que él lo había escrito. Pero si nos vamos un poco a esta postura que voy a dar ahora, vamos a tener un mayor entendimiento y posiblemente se puede aceptar o no se puede aceptar. Ya que vemos que antes la escritura o la Taná o la Torá era escrito en rollos y no tenía capítulos ni versículos. Ya vemos al Señor Jesucristo cuando Él recita a Isaías, solo dice Isaías. Cuando recita los salmos, dice los salmos, ya que Él no recita versículos, capítulos ni versículos. Pero vemos que luego, para un mayor entendimiento y lectura de la palabra del Señor, pues se le puso versículo, capítulo, versículo, se le pone tema, subtema y referencia a cómo encontrar los versículos, cómo encontrar los temas. Vamos a entrar ahora de lleno. El Salmo 91 nada más se encuentra sin un autor, pero la postura que he escuchado dice lo siguiente: si un salmo no tiene un actor en sí, pues váyanse a un salmo anterior. Y si ese salmo anterior tiene nombre, posiblemente el que lo sigue lo haya escrito. Por eso es que tengo abierto acá, y ustedes lo verán, el Salmo 90, donde dice oración de Moisés, hombre de Dios. Posiblemente el Salmo 91 se le atribuya a Moisés, que Moisés lo haya escrito, porque después del Salmo 90 sigue el Salmo 91. Y si nos vamos a cómo estaban antes estos libros, que era un solo, era completo, entonces posiblemente fue Moisés. Ok, vamos a lo siguiente. Salmo 91. Lo tengo acá y lo voy a poner desde su raíz hebrea para ir explorando, profundizando un poco de lo que acá está escrito. Ok, si nosotros notamos el Salmo 91, comienza con un título. Lo voy a llamar así, un título. El título o el tema es seguridad,
del que confía en el Señor. Esta es la Biblia América. Y esta Biblia América tiene su raíz y su transliteración para que se pueda leer. Tiene incluido también el diccionario Strong, donde vamos a estar viendo la referencia de los significados de las palabras y de sus derivados. Ok, comienza diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Si ustedes pueden notar, acá la palabra el que no tiene su raíz, pero se le pega al habita, habita. Y la palabra habita es yacha, donde vemos que su derivado o su significado no es solo habita, sino que es rico en derivado, que nos pueden dar un mayor entendimiento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar y explorar qué más trae esa palabra. Y esa palabra dice sentarse, dice permanecer, establecer, casarse, acampar, acostumbrar, y tiene más derivado. Ok, entonces, si nosotros vemos y le ponemos la palabra casarse, entonces daremos un entendimiento que el que, aquí el que no tiene un nombre, no dice quién es, no dice todas las personas, no dice el que abra el salmo, no dice el que lo lea, sino el que. El que, por eso es que el tema dice del que confía en el Señor. Y ese es el punto principal, que no todo el que dice, el que lo lea o el que lo tenga como amuleto es para él. No, sino que para el que confía. Y no es solo confiar, sino que obedecer también. ¿A quién le está dando esta seguridad y protección? Ok, entonces ya vimos que si nosotros le ponemos la palabra casarse, vamos a entender de que el que tiene un compromiso, porque vamos a ver, la palabra habita, es el que se establece. Bien lo dice un derivado de esta palabra, el que permanece, el que se establece, el que está estable, el que se sienta. El que se sienta aquí, el que se sienta a escuchar la sabiduría o el consejo de su Señor. Vamos a proseguir con la siguiente palabra, que es abrigo. La palabra abrigo también tiene como derivado cubierta. También tiene como derivado esconder. Y esta palabra, aunque parezca un poco diferente, pero es escondelero. Posiblemente sea una palabra que no se mencione mucho, pero está acá, que dice escondelero, y la que le prosigue es esconder, ocultar o ocultamente, refugio o rodear. Entonces, si le ponemos la palabra esconder, vea que el que habita al abrigo o el que habita está escondido. Y este es el fundamento de lo que va a, eh, a venir posteriormente. Porque el que está, el que habita, el que permanece, el que tiene un compromiso, ese va a estar escondido, protegido, librado, cubierto. ¿Por quién?
del Altísimo. Y veamos que esta palabra Altísimo tiene derivado también, que es elevación, elevado, supremo, altísimo, alto, de mucha estima, exaltar, exceso, mayor, superior. Pero vemos que esta palabra, en realidad, no podemos dimensionar su altura, su cobertura, porque estamos hablando del mismo Señor Dios Todopoderoso, del Eterno. Estamos hablando de Él. Entonces, vemos que por el Altísimo. Luego sigue la siguiente palabra, que es morar. La palabra morar tiene también como derivado que es detenerse, permanecer o permanentemente, quedarse. Entonces, ¿quedarse a dónde? Luego sigue la siguiente palabra, que es a la sombra, que vamos a ver que el que está en la sombra, ¿qué pasa? Está amparado. Y también tiene ala. Y esta palabra ala nos da la referencia cómo Jesucristo le dijo a Jerusalén: ¿cuántas veces quise yo ajuntarte? Como la gallina ajunta o recoge o protege sus polluelos. ¿Y a dónde es que los protege? Debajo de sus alas. Entonces vemos de que esa sombra es la que libra, la que protege. ¿Y quién es la que protege? El omnipotente. Entonces, si nosotros unimos estas palabras, veremos que el que está hablando, el que está asegurando, el que confía, el varón que confía, es porque él ha sido librado, protegido y confiado de que Dios o el Altísimo, como aquí lo dice, tiene ese poder. Ahora unamos las palabras. El que habita, ya dijimos que el que habita es el que se queda, el que se sienta, el que forma un hogar, el que tiene responsabilidad, el que tiene compromiso. ¿A dónde? Al abrigo. El que está escondido. El que cuando viene la crisis, las pestes, a él no le pasa, porque él está confiado, él está escondido. Luego, ¿quién lo protege? ¿Quién lo cuida? ¿Debajo de quién? Del Altísimo. Él mora, o sea, él se queda, él permanece y no busca por otro lado. Él no confía en otra cosa, porque vemos si es en el tiempo de Moisés, posiblemente pudieron haber confiado en Egipto, haber confiado en Babilonia, en esas potencias, pero no, él se quedó. Y lo que él está pronunciando es el que lo libra, el que está encima de todo, el que tiene el control de todo, que es el más alto de todo, el que está sobre la creación. Y él así lo cree. Ok, vamos a ir a una referencia, que es en el Salmo 27:5. Miren lo que dice el Salmo 27:5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo.
en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Si nosotros fijamos este salmo, y vamos a ir a ese salmo nos está hablando que viene un lugar de angustia. Y en ese lugar de angustia, él lo esconde. Pero ¿a dónde es que lo esconde? Aquí es donde está esta palabra. Tabernáculo. ¿Qué es este? Tabernáculo. Entonces, si nosotros vemos esta palabra, tabernáculo, que es Sukkot, vemos que es choza también, porque puede derivar como choza, enramada o ramas entretejidas, tabernáculo o cueva. Pero la palabra acá que está es tabernáculo. Luego dice, en los secretos de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Ok, si nosotros vemos y vamos al tabernáculo, porque aquí está hablando de un tabernáculo. Y si da como referencia al tabernáculo, pues vamos a ir a explorar o a ver qué es el tabernáculo y por qué habla del tabernáculo. Vemos que este tabernáculo Dios lo dio en el tiempo cuando Moisés lideraba al pueblo de Israel en el desierto. Dios le dio este tabernáculo y no solo el tabernáculo. Este tabernáculo era el trono de Dios en la tierra, donde vemos que reposaba Dios sobre el lugar santísimo. Y lo podemos ver acá, que ese lugar santísimo lo podemos encontrar acá. Y en todo el tabernáculo, el lugar más secreto, el más escondido era el lugar santísimo. Para entrar a este lugar santísimo, tenían que pasar por la puerta principal, por el lugar donde cortaban los animales, donde los sacrificaban, luego por la fuente de bronce, luego entraban por la puerta ya dentro del tabernáculo donde estaba el lugar santo, candelabro, los panes de la preposición, el altar del incienso y luego al lugar santísimo, que ese era el único lugar que solo podía entrar el sumo sacerdote. O solo podía entrar en esa ocasión Moisés, que ese era el lugar donde recibía palabra de Dios o se comunicaba con Dios. Entonces vemos que si es Moisés el que lo está escribiendo, él está dando esa explicación o ese entender de que cuando venía la tribulación, vemos cómo Moisés habla aquí, la angustia. Cuando venía la angustia, acá vamos a ver, vamos a mover esto para arriba, aquí. Cuando venía la angustia, acá, dice de que Dios lo escondía. Aquí está. Me esconderá en su tabernáculo. ¿Y qué es lo que había en su tabernáculo? Había presencia. Ahí no llegaba nada. Y ahí él se sentía seguro. En lo más secreto. Lo más secreto de su tienda me ocultará. Y sobre una roca me pondrá en alto. Nosotros vemos que la palabra de Dios va siempre apuntando a Jesucristo. Y si tenemos acá una roca, vemos una roca que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces vemos que ya aparece desde el Antiguo Testamento. Todo estaba apuntando hacia él. Ok, vamos hacia atrás. Entonces, hay otra referencia
que es en el 31:20. Salmo 31:20. De las conspiraciones de los hombres, tú lo escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas. Salmos 31:20. Luego vemos Salmos 32:7. Dice, tú eres mi. Aquí es donde está esta palabra, es muy linda. Vemos de lo que estábamos hablando. Tú eres mi escondelero. Vea cómo aparece esa palabra que es escondelero, pero también es refugio. Aquí, tú eres tú, mi escondelero. De las lenguas me preservarás con cánticos de liberación, me rodearás. Entonces, el salmista está diciendo tú eres, tú eres, tú eres. El salmista ya había entendido quién era quien lo libraba, quién era que lo protegía, quién era que lo llevaba a ese lugar secreto, quién era que lo cubría cuando venía la angustia. Y él le dice, tú eres, tú, mi escondelero. O sea, tú, nadie más, sino que solamente tú eres. Y ahí es donde viene, ¿quién es tu escondelero? ¿Quién es? ¿A dónde tú te escondes? ¿A dónde tú te refugias? Cuando viene la angustia. ¿Quién es tu protector? El que te libra, en quien confías. ¿Es Dios? ¿Es el Altísimo? ¿El Todopoderoso? ¿O quién es? ¿En quién confías? Ok, vamos a ir de vuelta hacia atrás. Y vamos a ver. Ok, el que acabamos de leer 37:7. Tú eres mi escondelero. Sabemos de que esa palabra es el que habla de que lo esconde, el que se esconde. Pero posiblemente muchas veces no queremos esconderlos, sino que muchas veces queremos confrontar con nuestras propias fuerzas, nuestras propias fuerzas. Y no venimos al Altísimo, que, los problemas, las crisis que están pasando, las angustias, son pequeñas a la par del Altísimo, porque es el Altísimo quien tiene el control de todo. Entonces, luego dice, morará. Entonces, mora, permanece, se queda ahí a la sombra. La sombra lo cubre, lo protege, lo libra. La sombra, si nosotros podemos ver un árbol, da una sombra. ¿Sombra de qué? Sombra del sol. Posiblemente hasta nos puede librar de la lluvia. Pero si nosotros vemos que aquí no está hablando de un árbol, de algo natural, sino que está hablando la sombra del omnipotente. Y la misma palabra dice omnipotente. Entonces, el que es potente, fuerte sobre todas las cosas. Entonces, la sombra es el amparo, las alas que lo tiene protegido. Omnipotente es todopoderoso, Dios todopoderoso, Dios omnipotente. Entonces, para resumir todo, voy a poner nuevamente el tabernáculo para que veamos acá. Dios había dado un camino para que pudiera caminar Israel en el desierto. Ese camino era sus mandamientos. Y no solo sus mandamientos, sino que les dio identidad y les dio también una forma de cómo ellos podían acercarse a su creador después de que él
hombre se separa de Dios. Después que el hombre desobedece, hay una separación y una desconexión. Pero Dios, como es grande en misericordia y ama a su creación, Dios mostró, reveló cómo el hombre podía acercarse nuevamente, cómo el hombre podía tener esa comunión con su creador, creación con su creador. Y entonces da el tabernáculo. Y como podemos ver nosotros acá, este tabernáculo consistía en que el que había pecado llegaba, se presentaba ante el sacerdote. El sacerdote venía, le recibía el precio, porque pecar contra Dios es endeudarse con Dios. Y Dios había dado el precio, que era un cordero, o podía ser una palomita, de acuerdo a su posición económica. Pero él debía de presentarse. Y cuando él se presentaba acá, el representante de Dios, que era el sacerdote, el intermedio entre Dios y los hombres, era el sacerdote, recibía el sacrificio, recibía el animal. El que había pecado ponía su mano sobre el cordero o sobre la ofrenda, sobre el pago que llevaba el animal que llevaba. Y era transmitido el pecado de él hacia el animal, un animal inocente. Entonces venía el sacerdote, lo cortaba. Aquí están las mesas donde lo degollaban, lo cortaban y luego lo llevaban hacia el altar del incienso, hacia el altar donde se consumía el sacrificio. Pero antes el sacerdote lo degollaba y su sangre pues era llevada al lugar santísimo. Ese era otro proceso que el sacerdote hacía para que el sacrificio fuera recibido. Entonces, después de quemar el sacrificio, el sacerdote pasaba por el lugar donde está la fuente de bronce, se lavaba. Esa fuente o el bronce significaba purificación para entrar luego al lugar santo. En el lugar santo nosotros vemos el candelabro, vemos que significa la luz o los 7 espíritus que están enfrente del trono de Dios, donde lo habla el Apocalipsis. Luego están los panes de la preposición, los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel, también significa el pan escondido, el pan que saciaba, pan de vida. Luego vemos que está el altar del incienso, el altar donde se consumía la mirra o ese olor agradable. Entonces el sacerdote llenaba el incensario y entraba al lugar santísimo. Entonces, si nosotros podemos ver que Dios dice que, o el salmista dice que tú me tienes en el lugar santísimo, ahí tú me escondes, ahí donde está Él, donde está su presencia. Por eso es que apunta que lo haya escrito Moisés, porque Moisés era el que entraba al lugar santísimo y recibía ahí palabra de Dios. Entonces, si nosotros lo traemos al tiempo de hoy, podemos ver de que el principio utilizado en el tabernáculo, ya que vemos que ya no está en función, eso quedó en pausa, ya no está en función lo que es el tabernáculo. Entonces nosotros podemos ver de que el que es llamado llega primeramente hacia el sacrificio de la carne. La carne debe ser sacrificada. Luego debe de pasar por el lugar de la fuente de bronce, que es el lavatorio. Vemos que está el bautismo, muerte y resurrección. Morimos con Cristo y resucitamos. Morimos al pecado y resucitamos con Cristo. Luego vemos que el Espíritu de Dios nos toma, nos sella. Por eso vemos acá entrar al lugar santo, donde está el candelabro
donde significa los 7 espíritus que están al frente del trono de Dios. Luego el pan de vida, que es Jesucristo. Luego el altar del incienso, que es la alabanza, la adoración a Dios. Y entonces baja la Shekinah, baja la gloria de Dios. Y se puede ofrecer a Dios esa adoración. También podemos recitar a Romanos 12, donde el apóstol Pablo les dice a los romanos que traigan el cuerpo santo y agradable ante la presencia de Dios, que ese es el culto racional. Entonces, si nosotros vemos que el apóstol Pablo está usando principio del sacrificio, donde él lo habla y dice santo, ¿qué quiere decir santo? Apartado, separado de pecado para Dios, separado. Y agradable quiere decir que sea acepto ante la presencia de Dios. Si nosotros caminamos imaginándonos el altar, el tabernáculo, si nosotros podemos hacer ese recorrido, o ya hicimos ese recorrido, ya sacrificamos el cuerpo, ya nos lavamos, nos bautizamos, ya recibimos el Espíritu, nos estamos comiendo el pan de vida que es Jesucristo o su palabra, y estamos ofreciendo adoración hacia Dios. Entonces vamos a entrar a ese lugar santísimo. Vamos a entrar en esa adoración, en esa gloria de Dios. No es solo decir yo lo hago, yo lo estoy haciendo, sino que es de hacerlo y estar consciente de que sí lo estoy haciendo. El mismo Espíritu dará testimonio que lo estamos haciendo de esa manera, de la manera correcta. Hasta acá voy a llegar. Hemos visto Salmo 91, versículo 1. Luego estaremos viendo el siguiente versículo, que es el 2. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te mire desde lo alto y ponga en ti paz. De esta manera Dios dijo que los sacerdotes o Aarón debía de bendecir al pueblo y Dios había de bendecirlos a ellos. Que el Señor te bendiga.